Hola jóvenes, vamos a empezar en este caso a desarrollar la octava práctica dirigida correspondiente a tu ciclo semestral virtual San Marcos. Para esta octava práctica dirigida trata sobre los siguientes temas: identidades trigonométricas de ángulos compuestos, lo que viene a ser seno, coseno y tangente de la suma o diferencia de dos ángulos. Entonces, todo esto vamos a ver en la resolución de los ejercicios que a continuación vamos a ver. Muy bien, empezamos entonces con el problema 1. En el caso del problema 1, estudiantes, tenemos lo siguiente. Si x más y es 30 grados, calcule el valor de toda esa expresión, ¿no? Seno de x más coseno de y al cuadrado, más coseno de x más seno de y al cuadrado. Si acá tenemos suma de binomios al cuadrado, ¿no? Que por álgebra lo podemos desarrollar. Y tenemos como dato de que x más y es 30 grados. Entonces, veamos lo siguiente. En este caso nos piden toda esta expresión, ¿no? Que le vamos a llamar un e. ¿Ya está? Desarrollemos mediante productos notables, a más b al cuadrado, que lo conocemos, seno más coseno al cuadrado, ¿no? Sería seno cuadrado de x más dos veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Todo eso más coseno cuadrado de x, más dos veces coseno de x por seno de y, más seno cuadrado de y. Muy bien, entonces con eso ya tenemos el desarrollo de estos binomios al cuadrado que teníamos, ¿no? Al inicio que nos están pidiendo. Muy bien. De acá entonces agrupamos convenientemente. ¿Quién es, por ejemplo? Seno cuadrado de x con coseno cuadrado de x. Lo puedo agrupar y sabemos que esa suma es conocida, ¿sí o no? Por identidad pitagórica que vimos la semana anterior, sabemos que eso es 1. También puedo agrupar seno cuadrado de y con coseno cuadrado de y. También eso es 1. Y de la otra parte, sí o no que de aquí puedo factorizar 2. 2 seno de x coseno de y, 2 coseno de x seno de y. Entonces, agrupemos convenientemente. De acá lo siguiente, seno cuadrado de x voy a agrupar con coseno cuadrado de x, porque sabemos que eso es 1. Seno cuadrado de y con el coseno cuadrado de y, porque sabemos que eso también es 1. Y más 2 seno de x coseno de y, más coseno de x por seno de y. Entonces, acá hay que recordar lo siguiente. Primeramente, la identidad pitagórica, ¿no? Seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x, sabemos que eso es 1, ¿no? Seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta es 1. Entonces, L es 1 y L es 1. Y de acá, dos veces seno de x coseno de y más coseno de x seno de y. ¿Qué tenemos que recordar acá? Acá lo que tenemos que recordar es compuestos. ¿Te recuerdas? Claro, entonces reemplacemos según esa identidad, ¿no? El seno de la suma, compuestos. Seno de la suma, no te olvides, seno del primero, coseno del segundo, más el coseno del primero por el seno del segundo. Entonces, eso vamos a reemplazar acá. Acá nos va a quedar 1 más 1, 2, más 2 veces, y toda esta expresión que vemos acá, que lo voy a poner de verde, sería o no, muchachos, seno de x más y, ¿no? Eso debido a esta identidad que hay que tener en cuenta, ¿no? Que figura acá en la parte inferior. X más Y es 30 grados, eso es dato del problema. Entonces tenemos, por reemplazar, me va a quedar 2 más 2 seno de 30 grados. Y si usted recuerda, seno de 30 grados es un medio, ¿sí o no? Claro, triángulo de 60 y 30, ¿no? Y de ahí salía que el seno de 30 es un medio. Tranquilamente acá puedo reducir y me queda 2 más 1, 3. Entonces, toda esta expresión que nos están pidiendo acá sería 3. Muy bien, con eso tenemos que la clave es la C. ¿Qué tenemos que recordar para este problema? Bueno, la identidad pitagórica, ¿no? Seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es 1. Y además también tengo que recordar seno del compuesto, seno de la suma, ¿no? Seno, coseno, coseno, seno. Seno del primero, coseno del segundo, más coseno del primero, seno del segundo, ¿no? Eso es seno del compuesto. ¿Y qué más hay que recordar? Productos notables. Eso tienes que ya revisar por el curso de álgebra. Bien, estudiantes, entonces con eso vamos a ya en este caso al problema 2. Muy bien. Muy bien, veamos en este caso el problema 2. Nos dicen si x e y pertenecen al intervalo de 0 a pi medios, o sea que son agudos, ¿no es cierto? A y k en función de y.
para que se cumpla toda esta igualdad. Entonces, lo que acá nos están pidiendo es K, en términos de Y. Por eso que todas las claves están en términos de Y, ¿no? Seno de Y, seno coseno de Y, acá menos seno por coseno de Y y finalmente menos coseno de Y. Profe, y también veo compuestos, ¿sí o no? Entonces, esa expresión lo tenemos que reducir. Entonces, nos piden desde ya el valor de K. Tenemos como dato toda esa expresión. ¿Qué vamos a hacer acá? Desarrollar los compuestos. Para eso hay que tener en cuenta lo siguiente. Seno de la suma. No te olvides, seno del primero, coseno del segundo, más coseno del primero, seno del segundo. Si es más, acá era más. Seno de la diferencia. Si es menos, en el medio es menos. Eso también tenemos que recordar. Para el coseno, coseno del primero, coseno del segundo, menos seno del primero, seno del segundo. Cuando es más, es menos. Y si era menos, es más. Entonces, eso hay que recordar. Entonces, estos desarrollos lo vamos a reemplazar acá, en cada uno de ellos. Entonces, mira, seno de x más y lo tenemos acá. Seno, coseno, coseno, seno. Si es más, más. Seno de x menos y también lo tenemos acá. Si es menos, menos. Coseno de x más y también lo tenemos acá. Coseno, coseno, seno, seno. Menos coseno de x menos y, coseno, coseno, seno, seno. Si es menos, más. Si es más, menos. Entonces ya tenemos cada uno de ellos con su respectivo signo, ¿no? Y ya tenemos los desarrollos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Buscar términos semejantes, parecidos, para poder reducir. El con el se va, ¿no? Uno es positivo y negativo. Acá, por ejemplo, coseno de x, coseno de y positivo, menos coseno de x, coseno de y negativo, se van. ¿Qué me va a quedar? 2 veces seno de x, coseno de y en el numerador, y en el denominador me va a quedar, en este caso, menos seno de x, seno de y, el menos afecta, menos seno de x, seno de y. Menos 2 veces seno de x, seno de y. Eso me estaría quedando. ¿Sí? Menos afecta, menos verde, menos 2 verde, en otras palabras. K veces cosecante cuadrado de y. Y la cosecante sabemos que es 1 entre seno cuadrado. Y mira, de acá podemos reducir. Profe, seno cuadrado de y, también lo podemos reducir. Ese seno cuadrado de y lo puedo poner seno de y por seno de y, de tal manera que se logra reducir. Y con eso, el seno de y lo puedo pasar luego a multiplicar. Si lo pasamos a multiplicar, me va a quedar esta expresión. Y sí o no que esto es K en términos de Y. ¿Y la clave cuál sería entonces, muchachos? La alternativa C. ¿Qué tenemos que recordar acá? El desarrollo del seno y del coseno, tanto para la suma como para la diferencia de dos arcos. Entonces, eso tenemos que recordar, porque de ahí lo demás, solamente estudiantes, es reemplazar. Ah, y una identidad, la recíproca, ¿no? Cosecante de y, 1 entre seno de y. Como está al cuadrado, cosecante cuadrado de y, 1 entre seno cuadrado de y. Y eso me permite simplificar precisamente en estas últimas líneas, ¿no? Muy bien, bien estudiantes, eso entonces en cuanto al problema 2. Muy bien, hay que revisar, no se olviden, el seno, el coseno, tanto para la suma como para la diferencia de dos arcos, ¿no? Y acá lo tenemos para poder recordar. Vamos al problema 3. Veamos el problema 3. En el problema 3 nos dice lo siguiente. En el gráfico se muestra la tapa de un recipiente rectangular de diagonal. Toda la diagonal es 5 unidades, te dicen. Si se coloca un refuerzo de P con el ángulo indicado, ¿no? Beta en este caso. Halle coseno de alfa menos beta sobre el coseno de alfa más beta. Si PC es 2 unidades. Muy bien. Entonces, acá tenemos lo que nos piden, ¿no? Halle coseno de alfa menos beta sobre coseno de alfa más beta. Eso es lo que nos están pidiendo. Y a esa expresión, bueno, le vamos a llamar un I. ¿Sí? Entonces, con eso ya tenemos lo que nos piden. ¿Sí? Hay que calcular toda esta expresión que vemos acá. Tenemos de dato precisamente esa tapa, ¿no? De recipiente, de un recipiente rectangular. Toda esta diagonal es 5, AC es 5. Y también te dicen de que PC es 2 unidades. Entonces, si PC es 2 y AC es 5, AP tiene que ser 3. Ahora, acá hay que tener en cuenta lo siguiente. Tengo ángulos, alfa, beta, tengo estas medidas. Beta no está ubicado en un triángulo rectángulo.
¿no? Y bueno, lo puedo ubicar, ¿sí o no? Haciendo un trazo, tanto para alfa como para beta. Mira, haciendo esos trazos, acá puedo generar triángulos rectángulos. Y al hacer eso, puedo aplicar resolución. ¿Recuerdas? Cuando tienes la longitud de la hipotenusa, y eso está acá, mira. Cuando tienes la longitud de la hipotenusa, a coseno, a seno, ¿sí o no? Si él es 2, 2 coseno, 2 seno. Igual si él es 3, 3 seno, 3 coseno. Eso hay que recordar entonces. Mira, y bueno, eso se puede hacer al trazar precisamente esas perpendiculares, ¿no? Muy bien, y ya puedo aplicar resolución. Si él es 2 coseno de alfa, él es 2 coseno de alfa. Y aquí, si él es beta, él es beta. ¿No es cierto? Beta y beta. Alternos internos, ¿no? De geometría. Triángulo rectángulo, ¿qué puedo aprovechar? La tangente de beta. Entonces, de este gráfico puedo aprovechar la tangente de beta. 2 coseno sobre 3 seno de alfa. Tangente, seno entre coseno. Creo que eso de ahí lo conocemos. 2 coseno de alfa entre 3 seno de alfa. Si operamos en aspa, me va a quedar 2 veces coseno de alfa, coseno de beta, 3 veces seno de alfa, seno de beta, ¿no? Al operar en aspa. El por él, acá lo tienes, y el por él, aquí está. De ahí ya tengo coseno de alfa, coseno de beta. Va a ser 3 medios del seno de alfa, seno de beta. Entonces ya tenemos esto. Y ahora, profe, lo que nos piden. Entonces ahí hay que desarrollar estos, en este caso, todo esto que está de verde, ¿no? Estos compuestos. Para eso, necesito que recuerdes coseno de la suma, que ya hemos visto en el problema 2. Coseno, coseno, seno, seno. Si es más, menos. Si es menos, más. Entonces, estas identidades hay que aplicar precisamente eso que nos están pidiendo. Coseno de la diferencia, A es más. Coseno, coseno, seno, seno. Abajo, coseno de la suma, es menos. Coseno, coseno, seno, seno. Ahora, ¿quién es coseno de alfa, coseno de beta, no? Si usted observa coseno de alfa, coseno de beta, es precisamente 3 medios de seno de alfa, seno de beta. Igual, vamos a reemplazar tanto en el numerador como en el denominador. Por eso es que tengo el 3 medios seno de alfa, seno de beta, más seno de alfa, seno de beta. Y abajo de la misma forma, 3 medios seno de alfa, seno de beta, menos seno de alfa, seno de beta. Entonces, de aquí, tranquilamente puedes simplificar seno de alfa, seno de beta. Y ya te quedan valores numéricos. O si no lo operas, 3 medios más 1 te va a dar 5 medios seno de alfa, seno de beta. 3 medios menos 1, 1 medio seno de alfa, seno de beta. Y se van. Por extremos y medios, sabemos que eso de ahí, esto también se va, ¿no? Por extremos y medios sabemos que saldría 5. Muy bien. Y con eso, muchachos, tenemos entonces nuestra clave, la B. Para este problema, ¿qué tenemos que recordar? Resolución de un triángulo rectángulo. Cuando tenemos la longitud de la hipotenusa, ¿no? Si es un A coseno y A seno. Eso hay que recordar. ¿Qué más necesito que acá recuerdes? Bueno, el desarrollo de un compuesto. En este caso, para el coseno. Coseno de un compuesto, coseno, coseno, seno, seno. Si es menos, más. Y si es más, menos. Entonces, ahí se ha reemplazado precisamente el valor de coseno de alfa, coseno de beta, que habíamos encontrado acá, ¿no? Se reemplaza ahí. Nada más, y ya con eso procedemos a operar. Bien, estudiantes, eso sería entonces para el caso del problema 3. Y ahora entraríamos al problema 4. Muy bien. A ver, muchachos, en el caso del problema 4, un observador que se encuentra en un punto P, y lo tenemos acá, a 2 raíz de 3 metros de un edificio, observa el desplazamiento de un ascensor. Si en un determinado instante el ángulo de elevación es θ, y para una variación de 30 grados, el desplazamiento es de 7 metros. Repito, y para una variación de 30 grados, cuando varía 30 grados, su desplazamiento es de 7 metros. Calcule la altura recorrida por el ascensor. Entonces sería esos 7 metros que recorre al hacer una variación de 30 grados, más esta parte inicial, ¿no? Que falta, ¿no? Entonces vamos a plantearlo así. Lo que nos piden es la altura total recorrida por el ascensor. Ya está, tenemos nuestro ascensor y no te olvides, para una variación, bien claro dice ahí, ¿no? Y para una variación de 30 grados, el desplazamiento es de 7 metros.
Para esos 30 grados, este desplazamiento es de 7 metros. Eso es lo que nos dice. Para calcular toda la altura recorrida por el ascensor, lo que nos estaría faltando sería precisamente esta parte inferior que está acá. ¿Qué le vamos a llamar? Un A. ¿Listo? Y desde ya, siempre hay que asumir que el ascensor, ¿no? El ascensor, el edificio, siempre está de forma perpendicular a la horizontal. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos acá? Para calcular A, ¿no? Lo que tenemos son estos datos que también el gráfico te da. P está situado a 2 raíz de 3 metros, en este caso el edificio. 30 grados y teta, ¿sí o no que aquí hay compuesto? Puedes calcular tangente de 30 más teta, 7 más A entre 2 raíz de 3, porque tengo longitud de catetos. O en todo caso, puedo hacer lo siguiente, ¿no? A todo llamarle un alfa, por ejemplo, de esta forma, y hacer lo siguiente, que 30 grados es alfa menos teta. Entonces, del gráfico, puedo plantear esto. Alfa menos teta es 30. ¿Ya está? Y de acá, lo que voy a hacer es relacionar con las tangentes. Le aplico tangente a ambos lados. Tangente de alfa menos teta es tangente de 30. Acá hay que recordar compuestos. No te olvides, tangente de la diferencia, ¿sí o no? Tangente de la diferencia, tangente del primero menos tangente del segundo sobre 1 más el producto de tangentes. Entonces, eso vamos a aprovechar acá. Tangente del primero menos tangente del segundo, 1 más el producto de tangentes. Y tangente de 30, si recordamos, es 1 entre raíz de 3. O raíz de 3 entre 3, si deseas. Tangente de alfa sería 7 más A entre 2 raíz de 3. ¿No? La longitud del cateto opuesto sobre la longitud del adyacente. Y la tangente de teta sería longitud del opuesto entre longitud del adyacente. A entre 2 raíz de 3. Para tangente de teta y para tangente de alfa, ¿no? Entonces, esos valores, muchachos, vamos a reemplazar. A ver, lo tenemos así. Tangente de alfa, 7 más A entre 2 raíz de 3. Tangente de teta, A entre 2 raíz de 3. Mira que son homogéneos, ¿eh? Tranquilamente el A se va a ir, ¿no es cierto? Esto lo puedes operar. Abajo, tangente de alfa, 7 más A entre 2 raíz de 3 y la tangente de teta. Muy bien. Entonces, muchachos, acá ya esta operación es más algebraica, ¿no? Arriba son homogéneos. Acá sale 4 por 3, 12. 12 más 7A más A cuadrado y de ahí te pones a simplificar, ¿no? Haces extremos y medios, realizas operaciones algebraicas y vas a llegar de que A es 3. Mira, y esto sí se confía en que usted lo puede operar. Si A es 3, toda la altura que recorre el ascensor sería o no de 10 metros entonces. Entonces la altura que recorre el ascensor sería A más 7, ¿no? Como A es 3, todo sería, estudiantes, 10 metros. Muy bien. Y con eso tienes la clave entonces que sería la alternativa B. Muy bien. Para este problema entonces, ¿qué tenemos que recordar? Para este problema, bueno, hay que recordar el desarrollo de la tangente de un compuesto. Eso es importante. Tangente del primero menos tangente del segundo, 1 más el producto de tangentes. En este caso, para tangente de la diferencia. Y también puedes recordar tangente de 30 grados, ¿no? 1 entre raíz de 3. Ya la operación algebraica considero que sí, usted lo puede efectuar. Bien, estudiantes, esto sería entonces para el problema 4. En estos 4 problemas en total lo que hemos visto es seno de la suma, ¿no es cierto? En los problemas anteriores hemos visto seno de la suma, seno de la diferencia, coseno de la suma, coseno de la diferencia, y en este último problema hemos visto tangente. Eso, jovencitos, corresponde a la parte de compuestos, ¿no? En esta primera parte. Bien, estudiantes, entonces, eso sería nuestro último problema de esta práctica dirigida. Muy bien. Bueno, con eso ya estaríamos terminando esta octava práctica y ya nos estaríamos viendo ya la siguiente semana, ¿no? Con la novena práctica dirigida. Muy bien, muchachos, a seguir cuidándose entonces. Nos vemos. Hasta la siguiente semana.